Los escritos nos enseñan que el Mesías puede compadecerse de nuestras debilidades, por cuanto él mismo estuvo sujeto a la tentación, si bien nunca sucumbió a esta. Pero la experiencia relatada en el capítulo 4 de Mateo no se parece en nada a esa vulgar tentación inducida por los deseos de la carne, pues es el Satán, el propio Samehmen, quien aparece de forma visible y audible, intentando echar por tierra la obra redentora del Mesías desde su mismo inicio. Shalom, queridos Haverim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor. Y en este quinto shiur sobre Mateo Matai trataremos un tema que a nadie deja indiferente, la tentación que sufrió Yeshua a manos del maligno, según fue dicho. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo Matai 4.1. La palabra entonces, lo que en hebreo sería la expresión adz, nos pondría en contexto al vincular esta situación con la inmediatamente anterior, donde los cielos fueron abiertos, apareciendo el Espíritu de Dios, acompañado de un bat kol, de una voz celestial, palabras que nos estarían describiendo una experiencia profética, como en el versículo, aconteció en el año 30, y añade, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel y Ejezquiel 1.1. Y en ambos casos, dicha apertura de los cielos haría referencia a la profecía. En el caso de Yeshua, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, al Ruach Elohim. En Ezequiel, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, Marot Elohim. Pero no acaban aquí las coincidencias entre ambos pasajes. La edad de Ezequiel, en el momento en el que tuvo esta visión, era la misma que la de Yeshua, cuando tuvo esta otra, que eran 30 años, según usted puede mirar en Lucas Nakai 3.23. Entonces, nuestro texto nos relata cómo el Espíritu llevó a Yeshua al desierto. Las zonas desérticas han sido, a lo largo de la historia, los lugares escogidos por los profetas y también por los Mikubalim, esto es, por los cabalistas, para tener un encuentro con Dios. Resulta proverbial el ejemplo de Moisés, pero sin irnos más lejos, Juan el Bautista, Yohanan Hamatbil, escogió también dicho entorno para llevar a cabo su misión, en cumplimiento de lo dicho, voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías, Yeshayá 43. Y sigue diciendo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Quizás los ayunos de 40 días más conocidos sean los de Moisés, quien subió en 3 ocasiones al monte Sinaí, y durante ese número de días permaneció sin comer ni beber. 2 veces subió para recibir las primeras y las segundas tablas de la ley, y una también para conseguir el perdón divino para el pueblo, tras el episodio del becerro de oro. Pero encontramos más casos en el Tanaj, en la Biblia. Por ejemplo, el profeta Elías también practicó un ayuno de 40 días, como versa. Comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Eterno. Hemos citado Primera de Reyes, Melahim 19, 8 y 9. ¿Cuál es el denominador común de todos estos ayunos de 40 días? Pues que al final de ellos se alcanza la revelación divina, si bien ello implica un proceso no carente de dificultades, como se explicará a continuación. En un espíritu similar, los 40 días de ayuno de Yeshua también podrían ser enunciados como el camino hacia la experiencia profética. Nótese cómo nuestro pasaje sigue el esquema recurrente del proceso que supone la consecución de la profecía, donde primero se han de superar las 3 klipot atemeot, esto es, las 3 cáscaras totalmente impuras, seguidas de una klipat nogá, de una klipá, llamémosle, luminosa, y solo después se habrá alcanzado la experiencia profética en toda su magnitud. El ejemplo que citamos antes de Elías nos ilustraría perfectamente sobre este particular. Como vemos aquí, la visión de Elías, primero aparecen las 3 klipot totalmente impuras, las shelosh klipot hatemeot, donde la primera sería un viento grande y fuerte, ruach gedolah vegazak.
El segundo es denominado terremoto, Rash, y el tercero, fuego, Esh. Y aún aparecería una cuarta. Esta sería, como se dijo, en parte oscura y en parte de luz, que es la llamada Klipat Noga, que aquí es denominada voz de calma suave, Kol de Mamá Daka. En el relato de Mateo son mencionadas 3 tentaciones. Cada una de ellas se correspondería con una de esas 3 klipot totalmente impuras. La primera, a la que podemos llamar piedras, Abanim. La segunda, que denominaríamos pináculo del templo, Pinat Gak Bet Hamikdash. Y la tercera, que podríamos también denominar todos los reinos del mundo, Et Kol Mamlechot Tebel. Y al igual que vimos en el caso de Elías, también reconocemos el grado de Klipat Noga, que aquí sería llamado ángeles le servían, Malachim Baishartu. Este pasaje nos es de gran utilidad a la hora de desentramar los grandes misterios que giran alrededor de la obtención de la profecía. Pues en el relato de Elías se mencionaban diferentes fuerzas de la naturaleza, como eran el viento huracanado o un terremoto. Y estas metáforas, si bien nos sirven para describir ese estado de zozobra que experimenta en su ser el profeta al principio de todo el proceso que lo llevará hasta la profecía, aún así no nos aporta nada sobre esa lucha interior del profeta para vencerlas, o de qué humana debilidad querían echar mano esas 3 klipot atemeot, que son básicamente fuerzas diabólicas, para hacer desistir al profeta de su empeño. Es más, tampoco nos dan información sobre los recursos empleados por el profeta para vencerlas. Por su lado, en nuestro relato de Mateo Matai, se nos muestra un panorama mucho más claro en todo este proceso. En primer lugar, Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. En hebreo, desierto, midbar, puede leerse como una palabra, davar, y una letra men, como vemos en nuestro gráfico. Desierto, midbar, leído como davar, palabra, y una letra men. En este sentido, podríamos interpretar la frase como que Yeshua buscaba recibir la palabra davar de Dios a través de Ruach HaKodesh, y que esto acontecería después de 40 días, que es precisamente el valor numérico de la letra men, como vemos en nuestro gráfico. Y davar, palabra, también implica que Yeshua pudo durante el proceso hacer aprehensión de los niveles más profundos de las Escrituras, de llamado Pardés, como ya se explicó en la introducción de nuestro estudio, pudiendo también tomar conciencia de que él mismo era la palabra que se había hecho carne. Por todo ello, no es de extrañar que, siguiendo esta línea, Yeshua venza a las 3 klipot citando a las propias Escrituras, pues el Samech Men intentará manipularlas para sus malvados propósitos, haciendo uso del pshat, del sentido llano, para incitar a Yeshua a saltar al vacío. Como se dijo, otra de las grandes virtudes de nuestro texto es que aquí cada una de las 3 klipot viene asociada con una debilidad humana. El primero es el alimento, que es el impulso más básico de todos y que en un sentido amplio nos hablaría de todas las pulsiones de orden anímico susceptibles de ser influenciadas por el Yetzer Hara, por la mala tendencia. El segundo estaría vinculado con el kavod, con el honor de carácter religioso, pues el pináculo del templo vendría a ser la expresión de ese lugar elevado muy por encima del resto de tus correligionarios. El tercero tendría que ver con la gloria temporal, pues fue llevado a un monte muy alto, desde el cual pudo ver todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, donde claramente se aprecia cómo el grado de tentación iba en aumento al exponer sus ofertas de satisfacción y honor mundano. Y también diríamos, entre paréntesis, si el otro lado le ofreció los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra y el honor de ellos, significa que le han sido dados. Así que de ahí también hacemos inferencia, ¿no? De ahí también deducimos que lo que viene de este mundo, del otro lado viene. Comenzamos nuestro shiur diciendo que el Mesías puede compadecerse de nuestras debilidades,
por cuanto él mismo estuvo sujeto a la tentación. Pero damos gracias al Eterno, de que a nosotros no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pues fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, y que normalmente no tenemos que enfrentarnos con el otro lado en el transcurso de una experiencia profética. Con todo, son muchas las lecciones que aprendemos de este relato, y cómo la aprensión de los niveles más profundos de la palabra de Dios no solo nos acercan a la revelación de lo alto, sino que también nos proveen de poderosos argumentos para vencer al maligno. Querido amigo, si usted prefiere seguir con la doctrina escolástica y todas esas otras exégesis extraídas de los filósofos paganos, es su decisión. Pero si de verdad desea crecer y avanzar anhelando la luz del Mashiach, deberá apegarse inevitablemente a la sabiduría de Israel, cuando se disponga a estudiar el Nuevo Pacto. Si le interesan estos estudios y desea apoyar nuestro trabajo, puede enviar su donativo a través del enlace que le dejamos en la descripción. Muchas gracias. Todá Rabá. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.